por estar con nosotros. Precisamente estamos con Rodrigo Gómez de la Torre, quien lidera la Cámara de Agricultura y con quien vamos a hablar sobre la situación país. Hay un comunicado que manda el Comité Empresarial Ecuatoriano, Rodrigo, lo suscriben todos ustedes, para llamar a mirar al país lo que está pasando. ¿Cómo retomar esto? ¿Cómo hacer que cualquier autoridad que gane las elecciones efectivamente trabaje viendo también al mundo empresarial? Sí, buenos días, Claudia, buenos días a todos los televidentes. El tema aquí va a ser lo que planteamos. Bueno, cierto es que cuando se lanzó el comunicado, todavía el Consejo Nacional Electoral no había planteado resultados oficiales. Sin embargo, hay algunas cortinas de humo o algunas cortinas de dudas con respecto al proceso. Este corte que tuvo el sistema y luego los datos cambian, y más que el cambio en los datos es cuánto avanza el proceso en estos famosos 18 minutos, básicamente de 20 a 80, 90% del conteo. Eso ha creado mucha incertidumbre. En estos días hemos visto cómo las manifestaciones se han ido incrementando día a día, y ahí viene un problema muy grave, es la legitimidad del próximo presidente. Entonces, a nuestro criterio, justamente el planteamiento fue que haya la mayor transparencia posible, que si hay que salir a contar voto a voto, hay que procesar las actas, hay que rehacer ciertos procesos por el bien del país, pues hay que hacerlo. ¿Cómo buscar a estas alturas del partido, por decirlo así, transparencia, credibilidad y confianza de los resultados que dé el organismo electoral? Porque no sé qué ocurre el día de hoy cuando Guillermo Lasso entregue las impugnaciones. Pero ¿cómo lograr legitimidad a quien sea el anunciado como real ganador? Ayer el presidente del Consejo Electoral decía que ya los resultados son irreversibles. A ver, yo creo que hay dos casos muy similares. Uno es el caso Venezuela con la elección Maduro-Capriles. Ahí también hubo un margen muy cerrado, sin embargo se dieron procesos como se está llevando aquí en el Ecuador, o sea que ya prácticamente declararon ganador cuando todavía no tenemos las actas de las juntas provinciales completas, o sea, todavía hay un proceso, estamos al 99%, pero no nos olvidemos que el margen de error es pequeñito. Y tenemos el otro caso, tenemos el caso de Perú con Pedro Pablo Kuczynski y la señora Keiko Fujimori, que el equivalente, el CNE de Perú, lo que hizo fue un conteo que dejó absolutamente claro, tomó 10, 11, 12 días, pero quedó absolutamente claro que el triunfo lo tuvo Kuczynski con un margen insignificante de votos en lo que a mayoría respecta, y estamos viendo un proceso mucho más legítimo, mucho más claro, un país menos dividido de lo que vemos en Venezuela. Entonces, cuando llevamos aquí un país que ha venido confrontando y ha ido ahondando esta confrontación y esta polarización, si tú estás conmigo eres bueno, si no estás conmigo eres malo, ya no es un tema ideológico, no es un tema técnico, es lo bueno o lo malo. ¿Y quién define lo que es bueno y malo? En este instante define el gobernante que está saliendo. ¿Qué es lo que sucede si es que es un cachito o es un croissant? Si es que el chef debe ser nacional o el chef debe ser belga. Tal vez en el croissant es malo y el cachito es bueno, el chef belga es bueno y el chef local es malo. No tenemos claro, porque eso se va definiendo semana a semana. Lo que nosotros vemos es que en este instante la situación es compleja, las calles están encendidas, y no en Quito. Ayer, por ejemplo, en Quito, donde nomás había manifestantes, porque Rodrigo recorrió la ciudad, informaba a través de sus redes sociales qué estaba pasando, donde nomás la gente está reclamando, porque a veces dicen solamente hay un poco de gente en el CNE. ¿Qué pasó en Quito anoche? A ver, es alrededor del CNE, más o menos 15 cuadras a la redonda, había manifestaciones. Bueno, estamos a 2 cuadras del CNE, lo que es Plaza Argentina, luego tuvimos Chiris de Loy Alfaro, el Loy Alfaro y República, el Loy Alfaro y Amazonas, Atahualpa y 10 de agosto, Atahualpa, hacia el norte no me pude ir mucho, había poca gente, pero no es algo que se está orquestando, o sea... Pero vemos líos en la vía Loac Santo Domingo, en el Puente Unidad Nacional en Guayaquil. Para allá, a Loac Santo Domingo, Puente Unidad Nacional, Esmeraldas, Ambato, Riobamba, Loja, Cuenca, o sea... necesitamos... Manaví, en donde supuestamente hay una amplia victoria del candidato del licenciado Lenín Moreno, pero ahí también la gente reclama.
Yo creo, me toca un tema, licenciado, eso es un tema de títulos, o sea, en la vida es mucho más fácil tener un título universitario que ser un señor o una dama. Entonces el tema títulos, en mi caso personal, yo soy licenciado, y ese es el título que me dieron cuando me gradué de la universidad, ni siquiera estaba reconocida la universidad. Una pregunta, Rodrigo, si yo le trato a usted de presidente de la Cámara de la Agricultura o de señor Rodrigo Gómez de la Torre, ¿hay diferencia? No, yo soy Rodrigo Gómez de la Torre con mis tirantes, irreverente. La persona no se hace por un título o por un cargo. Quien cree que una persona se hace por un título o por un cargo es alguien que tiene algún problema interno que requiere de algo más para poder ser uno mismo. Pero esa es otra historia. Lo que vemos ahorita es que hay un malestar generalizado, hay un país polarizado. Discutamos si es que es 51-49 o 50-50, pero al final del día hay un país altamente polarizado que requiere una recomposición de un diálogo real, porque un futuro, cuando tenemos una familia, la cual tiene total, absoluta holgura económica y hay rompimiento interno, esa familia va a tener problemas. Pero cuando tenemos una familia que está con problemas económicos muy serios, que el caso del Ecuador es ese, sin embargo hay una cohesión interna, esa familia sale adelante. Entonces lo que nosotros necesitamos como Ecuador, necesitamos como país, necesitamos como sociedad, es bajar los niveles de confrontación y cohesionarnos como ecuatorianos. ¿Cómo lograr bajar? Volviendo a lo que pedí el comité empresarial, ¿cómo lograr una cohesión y en donde todos pongamos el hombro, no importa quién sea presidente, eso es circunstancial, para lograr sacar al país? A ver, el planteamiento que hicimos, y tuvimos una reunión muy, muy larga, amplia y altamente discutida, Quito, Guayaquil, Cuenca, o sea, fue amplio. La maravilla de la tecnología hoy en día nos permite reunirnos así en 20 minutos. Es justamente, tenemos esta situación al momento. ¿Cuáles son las prioridades? La prioridad es la transparencia de cuál es el resultado final. No importa si es con un voto o con 5 millones de votos. Es que el Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, nos demuestre con absoluta transparencia que el proceso, con todos sus altibajos, ha sido un proceso transparente y que los votos que van a definir al próximo presidente son los votos que los ganen. El candidato Lasso, que presentará el día de hoy, 10:30 las impugnaciones, justamente lo ha dicho. Si es que las impugnaciones, y revisamos y hacemos el conteo de todas las inconsistencias, demuestran que el candidato Moreno es el triunfador, yo seré el primero en felicitarle. Lo mismo sucedió en Perú. Perú está atravesando momentos dificilísimos en este instante y hay un país completamente cohesionado. Por el otro lado, tenemos a Venezuela, que está atravesando momentos complicadísimos y el país está mucho más dividido. De hecho, ayer hubieron manifestaciones y otra vez confrontaciones en Venezuela. Las mismas confrontaciones que por la reelección indefinida está viviendo Paraguay. O sea, hay un problema que tenemos que recomponer el aspecto social. Ya no es un tema que si la economía está buena o está mala, o si el porcentaje del PIB o la deuda o el empleo. Son temas altamente importantes, pero es fundamental recuperar el diálogo y hacer un reencuentro a nivel de sociedad por el bien del país y por el bien del futuro. ¿Cómo buscar ese reencuentro? Pongamos el escenario de que efectivamente el licenciado Moreno sea el presidente de la República. ¿Cómo buscar ese reencuentro en donde empresarios, trabajadores, periodistas, estudiantes, todos busquemos un punto de encuentro para decir, bueno, hay que hacer esto por el país? Vimos que el riesgo país subió en estos últimos 2 o 3 días. Vemos problemas económicos, pero también el tema es la recomposición social. ¿Cómo hacer que nos cohesionemos, confiemos y trabajemos juntos? El primer punto será pedirle al candidato Moreno, y nosotros ya estamos también, esa es la siguiente fase, presentar qué podemos hacer por el país. Estamos en un sector empresarial, ya uno de sus allegados, no recuerdo si fue Jimena Ponce o María Fernanda Espinosa, plantearon justamente que ellos van a hablar con los empresarios, no de los que salen en televisión, sino de los verdaderos empresarios. ¿A cuenta de qué el señor de la tienda o el señor que es dueño de una cadena de supermercados pierden la condición de empresarios? Dejemos de dividir el país. Y a cuenta de que quien sale y es vocero de un gremio empresarial no es menos empresario que el que no sale en televisión. Hay unos que son voceros y que a veces no son ni empresarios. O sea, ese es el caso. O sea,
los ecuatorianos somos ecuatorianos por nuestra cédula de identidad, no por un estigma que nos pongamos o porque los periodistas están aquí, los políticos están acá, los empresarios están acá. No, señores, todos pertenecemos a un mismo colectivo que somos los ecuatorianos. No dividamos más, por el contrario, sentémonos periodistas, chefs, cocineros, tenderos, PhDs. Gente que votó por Alianza País y gente que votó por Creo, todos juntos. Todos juntos, o sea, yo voy a tomar un ejemplo personal. Yo puse un oficio, una carta pública hace unas 2 o 3 semanas planteando mi posición política, mi posición y el por qué yo voté, y lo hice público en redes, o sea, no estoy, por qué yo voté por Guillermo Lasso y por qué lo iba a hacer. Inclusive en dos párrafos yo me dirigía a muchos de mis amigos de Alianza País, porque vemos ahora discusiones en familias, discusiones internamente en empresas, discusiones en gremios. No, es que tú estás con el gobierno, tú no estás con el gobierno. Por favor, este es un solo país, con una sola crisis económica real, con un solo problema de desempleo real, con un solo problema de exceso de normativa real y con un solo problema de riesgo país creciente. Todos tenemos el mismo problema. No es que el que está del un lado tiene más problemas que el otro, o derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión. Se lo dice permanentemente, este no es un estado de libertad de opinión, es un estado de libertad de expresión. Yo me pregunto, la libertad de expresión naturalmente conlleva la libertad de opinión, porque uno expresa lo que opina, pues. Lo que cree, lo que siente y lo que considera que es correcto. Y donde uno tiene el derecho de equivocarse. Y qué bueno que uno tenga el derecho de equivocarse. A nivel de Cámara yo tengo un grupo de gente que prefirió votar nulo probablemente. Otros que son absolutamente claros en su línea política pro oficialismo. Otros están en el lado de la oposición. Unos en la primera vuelta había un menú de candidatos. Y sin embargo, en ese chat, porque ahora todos nos manejamos mucho por WhatsApp, lo que se planteó es eso. Un momento les dije, verán señores, lo único que yo pido aquí es respeto. Defenderé el derecho de todos y cada uno de ustedes a opinar lo que quieran. No comparto muchas veces cuando se levantan los tonos de cualquiera de los lados. Pero uno puede opinar, decir lo que cree, lo que siente, sí, lo que piensa, y respetar a quien discrepe. Es que es así. Es así, hay gente con quien me siento, y de hecho una de las cosas que planteamos fue, días antes de la elección, tuvimos un evento público con el ministro Ponce, y le decía, hay amistad con el ministro, decía, Javier, por favor, esperemos que pase esta turbulencia política y sentémonos a delinear ciertos temas para el desarrollo futuro del Ecuador, para una política agropecuaria de mediano a largo plazo, no parches de tiempos de gobierno, sino política de largo plazo. Y de hecho estamos ya está pedida la cita y estamos esperando que nos den la fecha, y estamos preparando también en un proceso intergremial, porque tampoco es que agricultura con industrias, con comercio, con exportadores, estamos desvinculados, al contrario, somos parte de un mismo todo. Entonces, entre todos poder presentarnos con el próximo gobierno y decirle, ok, creemos que hay estos correctivos que se deben tomar, recomendamos impulsar estos sectores por esto y por esto, y aquí podemos crear, probablemente aquí hay un potencial muy grande para empleo, esto va a generar impuestos, esto va a generar desarrollo. O sea, eso es lo que estamos trabajando al interior de los gremios, y pese a que nos han estigmatizado a veces entre los unos y los otros, los buenos y los malos, hoy por hoy nos ha ayudado a unirnos nuevamente y buscar soluciones conjuntas. ¿Cómo lograr esto de soluciones conjuntas? Todo lo que dice Rodrigo, muchos podemos suscribirlo y decir totalmente de acuerdo. Tenemos que trabajar en equipo, lograr que el país avance. Pero ¿cómo generar el factor más importante de todos? Es confianza. ¿Cómo los gremios confían en el nuevo gobierno y el nuevo gobierno confía en los gremios? Y además aglutina a los diferentes sectores. Porque si uno piensa en el mundo agrícola, piensa en campesinos, piensa en el mundo de la ruralidad, piensa en muchísimas cosas que involucran al mundo de la agricultura. Además de exportadores, importadores, una serie de elementos. ¿Cómo lograr factor confianza? ¿Qué es lo que este país necesita en este momento? Confianza, credibilidad y certeza.
Lo primero que tenemos es que subsanar cualquier incertidumbre que haya del proceso electoral, creemos que es la primera parte. Eso se deberá subsanar con las impugnaciones que... Las impugnaciones son presentadas hoy. ¿Cuál es el organismo que resuelve el tema? Ahí vienen las incertidumbres, en cambio. Acaba de nombrarse un nuevo fiscal, el doctor Vaca Mancheno, que casualmente es ex asesor del presidente Correa, y casualmente, pues deben ser solo coincidencias, es hermano de quien es cabeza, no conozco el título, si es director o presidente, es un tema del contencioso electoral, quien recibe y procesa las impugnaciones. Creemos que las impugnaciones, imagino, estarán muy bien fundamentadas y sustentadas, que permitirán un proceso que sea transparente. Ese momento, una total transparencia, una claridad en eso, es uno de los factores de la confianza. Siguiente factor de la confianza: sentémonos en una mesa a conversar, intercambiar ideas. No estigmaticemos a los sectores. Va generando un poquito más de confianza. Veamos qué es lo que sucede con las siguientes intervenciones del presidente, el casi presidente electo, porque si bien hay un pronunciamiento que es irreversible, todavía no hay el pronunciamiento oficial del CNE, como decimos nosotros en el campo, con papel escrito. Entonces es un tema. Hay un documento que entregan a quien es el candidato ganador y lo designan como presidente. Eso no existe todavía no se ha hecho. Y sin embargo, el día de ayer ya tuvimos a don Lenin Moreno, no sé, que le reclamaba a un policía, a un periodista, que ya no puede llamarme candidato, yo ya soy presidente. No, señor, usted todavía falta que llegue el papel escrito que le dice eso. O sea, son cosas muy chiquitas. La confianza es algo que se va construyendo y toma tiempo. Es una escalera larga de pequeños eventos que construyen la confianza. Y hay un problema. La confianza, que toma mucho tiempo construirla, es muy fácil que se derrumbe en una sola caída libre, en el mismo ejemplo de la escalera. Hay muchas cosas todavía por verse en el país. Queremos agradecer a Rodrigo Gómez de la Torre, quien es el presidente de la Cámara de Agricultura. Él habla sobre la posición empresarial. Hicieron un manifiesto que en este momento cambió las circunstancias porque ya hay resultados expuestos por el Consejo Nacional Electoral. Pero lo importante es llamar a trabajo en equipo, llamar a generar un país unido, cohesionado, que busque salir de las crisis. Pero para eso es necesario transparentar información, garantizar que efectivamente los resultados dados por el Consejo Electoral son los reales en las urnas. Por eso hay los procesos de impugnación que arrancarán el día de hoy a partir de las 10:30 de la mañana. Así es que todos a estar pendientes de eso. El país necesita confianza, tranquilidad, certezas y trabajo en equipo para salir de la crisis, cualquiera que sea el nuevo gobernante. Gracias nuevamente a Rodrigo Gómez de la Torre, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa Enfoques llega con el apoyo de Movistar. Nos vemos mañana.